Un vaso que tiene la forma de un cilindro circular recto, cuyo diámetro mide 6 unidades, 6 centímetros, contiene agua hasta cierta altura. Hay una altura de agua que no se conoce cuánto es. Se inclina el vaso justo hasta que el agua llegue al borde, ¿no? O sea, el vaso se inclina hasta que esta agua justamente llega a este borde. En ese instante el borde opuesto se ha alejado del borde del vaso 4 centímetros, ¿no? Acá hay una observación, ¿no? Si estaba en esta posición y luego de que se inclina el vaso, dice que se ha alejado del borde 4 centímetros. Entonces, en realidad esta longitud debería ser más de 4, ¿no? Porque inicialmente estaba en una posición y luego se ha alejado 4 centímetros. Pero el problema se interpreta de la siguiente manera, ¿no? Que más bien este punto de acá se encuentra respecto a este punto alejado 4 centímetros. Eso es lo que el problema nos quiere decir. Determine el área en centímetros cuadrados de la película que se ha formado por la inclinación. La película se refiere a esta superficie libre del agua, que como sabemos tiene la forma de una elipse. Y para calcular el área de esa elipse, recordemos que cuando tienes acá una región elíptica, el eje mayor, el eje menor, si él es A y él es B, entonces el área de esa región elíptica es A por B multiplicado por pi. Entonces lo que necesitamos acá es conocer la longitud. Necesitamos conocer acá el eje mayor y también necesitamos conocer el eje menor. Pero el eje menor en realidad es sencillo, ¿no? Porque es exactamente igual al diámetro de la base. El diámetro de la base es de 6 centímetros, entonces el eje menor vale 6. Cada uno de estos segmentos va a medir 3 unidades. El problema sería el eje mayor, que como puedes observar, lo podemos calcular mediante el teorema de Pitágoras. Por acá, 90 grados. Esto vale 6, ¿no es cierto? Acá tienes 3, acá tienes 3, acá tienes 3 y acá también tienes 3. Acá 90 grados. Entonces acá aplicamos el teorema de Pitágoras. Esto es 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Es 4 por 13. 2 raíz de 13. Sale 2 raíz de 13. Acá tendrías raíz cuadrada de 13. Y acá tendrías raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, el área de la región elíptica, que le llaman acá la película formada, es igual a pi multiplicado por 3 por la raíz de 13. 3pi raíz cuadrada de 13. Se debe diseñar un mosaico compuesto por 3 mayólicas que deben de tener la forma de polígonos regulares. O sea, nosotros tenemos 3 mayólicas. Bueno, la persona que ha hecho esto nos hace suponer que existen mayólicas con diseños poligonales regulares, ¿no? Que pueden ser icoságonos regulares, hexágonos regulares, etc., ¿no? Ya de tal manera que al menos 2 mayólicas sean congruentes. Entonces, quizá podemos tener una mayólica triangular acá, otra triangular, no sé. Y la otra será cualquier otro tipo de polígono, ¿no? Pero 2 son congruentes. Las 3 son polígonos regulares. Y las mayólicas congruentes dice que tienen un vértice común, ¿no? Tienen un vértice común. Los lados de cada mayólica deben de tener una longitud de 1 metro. ¿Okay? Y la suma de las medidas de los ángulos interiores de las mayólicas que tiene el vértice común es 360. O sea, este conjunto de mayólicas se va a agrupar en torno a un punto, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá el punto en cuestión. Hay 2 mayólicas que son congruentes y una que es diferente. Entonces voy a suponer que la mayólica diferente se ubica por acá. No sé cuántos lados tiene. No sé en realidad cuántos lados tendrá.
Eso es lo que hay que calcular. A ver, vamos a suponer que tiene n lados. ¿Ya? Ahí está. Y las otras dos mayólicas son congruentes, dice. ¿Ok? O sea, una de ellas estará por esta zona. No sabemos cuántos lados tiene. Vamos a suponer que tiene m lados. Y la otra se ubica por esta otra zona. Ahora la pregunta es, ¿por qué la estoy ubicando así, de esta manera? Lo que pasa es que hay un dato. Hay un dato que nos indica que la suma de las medidas de los ángulos de las mayólicas que tienen el vértice acá en común es 360 grados. O sea, si la suma de estos ángulos tiene que ser 360 grados, la disposición de las mayólicas tiene que ser esta. Hay dos mayólicas que son congruentes, que tienen, bueno, si una tiene m lados, la otra también, y la otra que es diferente. Entonces, en base a eso se nos pide calcular el mayor perímetro que tenga el mosaico, sabiendo que la longitud de los lados, cada uno dice que es igual a 1, ¿no? Muy bien, para ello es necesario calcular el número de lados de cada una de las mayólicas. Sabemos nosotros que para calcular la medida del ángulo interior de un polígono regular hay una fórmula que dice que es 180 por el número de lados menos 2 sobre el número de lados. ¿No es cierto? Ya, ahora, esto de acá también se pueden calcular cada uno, pero vamos a hacer lo siguiente. Resulta que como las mayólicas son congruentes en esta zona, la prolongación de esta línea va a ser la bisectriz de este ángulo, ¿cierto? Ya, mira, no te olvides cuánto es este valor, ¿eh? Lo voy a volver a colocar. Antes voy a trazar la bisectriz, o sea, voy a prolongar este lado. Entonces, repito, como estas mayólicas son congruentes, esta prolongación debe de bisecar al ángulo. Si todo era 180 por n menos 2 sobre n, cada parte debe ser 90 por n menos 2 sobre n. 90 por n menos 2 sobre n. Ahora, ese 90 por n menos 2 sobre n viene a ser, respecto a este polígono, su ángulo exterior. Y la medida del ángulo exterior de un polígono se puede calcular en términos de su lado con la siguiente fórmula. La medida del ángulo exterior de un polígono regular, ahí está, siempre es igual a 360 grados sobre su número de lados. Eso estamos obteniendo, esa disposición de esos polígonos regulares. Entonces, vamos a operar esta situación. Luego de operar acá, m, ¿no? Va a quedar m por n menos 2 igual a 4n. Así nos estaría quedando. Bueno, esta es una ecuación donde hay que tener en cuenta que como m y n son números de lados, estos numeritos son pues números naturales. Además de que son, bueno, mayores, incluso podrían ser igual a 3, ¿no? Entonces vamos a analizar esta situación. Vamos a analizar, ¿ya? Vamos a suponer, vamos a empezar con n igual 3. Si n vale 3, entonces acá m ¿cuánto sale? Mira, acá sale 12, ¿no es cierto? Entonces m tendría que ser 12. Si m es 12 y n es 3, estamos hablando de un triángulo y dos decágonos regulares. Si ese es el caso, entonces el perímetro de ese mosaico ya lo podemos obtener, ¿no? Porque sería, acá tendría 12 lados y acá tienes 3 lados. Pero ten en cuenta que tienen estos lados en común. Entonces tendríamos para acá 10 lados, más 10 lados son 20, y más un lado más sería 21. El perímetro de ese mosaico sería 21. Esa es una primera respuesta. Pero ¿qué pasaría si n, ¿no es cierto?, vale
vale 4, ¿no? Acá tendríamos 16. 7 es 4, acá nos queda 2, por esto sería 8. Fíjate que el número de lados, el valor de m empieza a disminuir cuando esto aumenta, ¿no? En este caso el perímetro ya es otro valor, ¿no? Ya es otro valor. Si n es 4, acá tendrías un cuadrado, ¿no? Si m es 8, acá tendrías 2 octavos. Si por acá tienes 8 lados, bueno, quítale 2, 6, más 6 son 12, ¿no es cierto? Y 2 más, 12, 13 tendrías 14. El perímetro de ese nuevo mosaico sería 14, empieza a disminuir. ¿Te das cuenta? Si fuese 5, acá tendrías 20. Si él es 5, acá tendrías 3. Esto ya no existe, ¿no? Ya no existe porque este es 3 por cuánto te da aquí, 20, perdón, no hay, ¿no? Entonces no habría perímetro en ese caso. Y bueno, si esto sigue aumentando, m va a disminuir y el perímetro va a disminuir. Entonces el mayor perímetro es 21, ¿no? El mayor perímetro que se puede obtener es 21 para este mosaico. Serán los segmentos AB y CD ubicados en planos diferentes que forman un ángulo que mide 30 grados. Entonces, estas líneas aladeadas forman un ángulo de 30 grados. Si AC es perpendicular a AB, pero también es perpendicular a CD, donde AC es igual a 2 unidades, esto vale 2, ok, AB es igual a 4, ahí está, ¿cierto? CD vale raíz cuadrada de 3. Entonces, la longitud de BD es, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un par de líneas aladeadas. Proyectamos AB en el plano de CD. Paralelas acá. Y desde B bajamos acá la perpendicular, mejor dicho, paralela a esta línea. Ahí está la proyección de B sobre el plano P, ¿cierto? En este rectángulo esto vale 2, esta longitud aquí es 4 y el ángulo que forman las aladeadas dice que mide 30 grados. Luego trazamos este segmento para formar este triángulo rectángulo de B'B, donde vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero antes necesitamos conocer este cateto. Y para calcularlo podemos utilizar acá el teorema de cosenos, que dice que este segmento es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que son 16, 19, menos el del producto por el coseno de 30, que es raíz de 3 sobre 2. Haciendo el cálculo, esto sale raíz cuadrada de 7. Luego de este triángulo rectángulo, por Pitágoras, esto está quedando 7 más 4, 11, raíz cuadrada de 11. Bueno, dado el punto P de coordenadas 3, 4, 3, 4, este es el punto P, 3, 4. El problema nos dice, determina el número de los puntos que se generan por simetría si se toman como ejes de simetría los ejes coordenados y la recta y igual a x. Esta es la recta y igual a x. Entonces, si tomamos como eje de simetría el eje de ordenadas, si esta distancia es 3, acá tienes una distancia de 3 unidades también. Este es un primer punto, ¿no? Si tomas acá como eje de simetría el eje de abscisas, acá tienes un segundo punto. Ahí está. Si tomas como eje de simetría otra vez al eje de ordenadas, acá tienes, bueno, lo estoy numerando como cuarto punto, ¿no? Porque teníamos inicialmente. Y si tomas nuevamente como eje de simetría al eje de abscisas, regresas al origen, al inicio. Si tomamos como eje de simetría a esta línea y igual a x, tienes este punto, ¿no? Esta distancia y esta otra son exactamente iguales. Entonces, por la simetría axial que existe respecto a este eje, donde también observa que estos ángulos son iguales, cada uno mide 45 grados,
es fácil notar que si esta distancia al eje de ordenadas vale 3, esta distancia al eje de abscisas vale 3, ¿no? Si la distancia del eje de abscisas, del punto del eje de abscisas vale 4, entonces la distancia a este punto simétrico al eje de ordenadas también es 4. Y luego si hacemos el simétrico respecto a este eje, acá tendrías otro punto de simetría. Este es un quinto punto de simetría, este de acá sería 6. Y si hacemos la simetría axial respecto al eje de ordenadas, tendríamos este otro punto, vamos a llamarle P7. Finalmente, si hacemos la simetría respecto al eje de las abscisas, estamos acá ubicados en este punto, al cual vamos a llamar P8. Y si hacemos la simetría respecto a este eje, vamos a llegar al punto original, ¿no? P5. Bueno, no pase por alto el hecho de que si él es el eje de simetría, tanto P2 como P8 también tienen sus simétricos, que son P6 y P4 respectivamente, ¿no? Eso también hay que observar. El punto P1 y el punto P5 son simétricos respecto del eje Y igual X, y podemos observar que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de simetría. Con un triángulo rectángulo ABC se cumple que la medida del ángulo ABC, todo este ángulo de acá, es 3 veces la medida del ángulo ACB, 3 veces este ángulo, de 1 a 3. Si la mediatriz de BC, bueno, si es mediatriz acá 90, punto medio de este lado, interseca la prolongación de la bisectriz interior BM, esta es la bisectriz, o sea que estos ángulos son iguales, conviene colocarle acá un múltiplo de 3, digámosle 3 teta, acá 3 teta, entonces acá será 2 teta, ¿no es cierto? Porque era de 1 a 3. Interseca a BM en el punto P. Esta mediatriz interseca la bisectriz en el punto P. Entonces el mayor valor entero de la medida en grados hexagesimales del ángulo PCA es el ángulo PCA. Nos piden el mayor valor entero que puede tomar la medida de ese ángulo. El ángulo que está acá. Pero si te das cuenta, dado que esto es la mediatriz de BC, este triángulo es isósceles. O sea que este ángulo es igual a este otro. Entonces este ángulo mide teta. Piden calcular el mayor valor entero de teta. Acá vamos a poner para no olvidarnos. Muy bien. Pero el dato es que el triángulo es acutángulo. Entonces, si el triángulo es acutángulo, cada uno de los ángulos interiores de ese triángulo es menor de 90 grados. Entonces plantea, mira, 6 teta debe ser igual, por dato, debe ser menor, perdón, 6 teta debe ser menor de 90 grados. De acá que teta es menor de 15 grados. Por lo tanto, el máximo valor entero de teta es 14 grados. Ahora, acá hay un ángulo también exterior, pues acaso hay que revisarlo. Este ángulo de acá es la suma 6, 7, 8 teta. Si este ángulo de acá es agudo, este ángulo de acá tiene que ser obtuso. Por si acaso vamos a revisarlo. Resulta que 8 teta tiene que ser mayor de 90. Bueno, de acá sale una cota inferior, ¿no? Que es, esa cota es 45, 22,5, 11,25, ¿no? Teta es mayor que 11,25. Si teta toma 14, no hay ningún problema, ¿no? Estamos bien, esa es la respuesta. Un trapecio ABCD, cuyas bases son AD y BC,
donde AD es la tercera parte de BC, o sea que si AD vale A, BC vale 3A, ¿no? Es de 1 a 3. Y la altura dice que es BD, por eso lo hemos dibujado de esa manera, vale 3 unidades. El ángulo BAD es igual a 3 veces, el ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BCD. Si él es teta, él vale 2 teta. Calcule el área del trapecio. Calcule el área de la región trapecial. Como podrás observar, esta relación de 1 a 2 vamos a aprovecharla trazando por D una paralela a AB. De esta manera se está terminando de formar un paralelogramo, ¿cierto? Donde si este lado vale A, este lado vale A. Para 3A, esta longitud me vale 2A. Si le doy θ en el paralelogramo, esto vale 2 θ. Y si le es θ, él vale θ también. Ahí está. Entonces podemos observar que el triángulo DLC es isósceles, del lado igual a cada 2A. Eso nos permite observar que este triángulo es notable, de 30 y 60 grados. Ahora, si él vale 3, es bastante evidente que A tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 3. Entonces, el área de la región trapecial es igual a la suma de las bases, que sería A más 3A entre 2. Y esto multiplicado por la altura, que es 3. Cuestión de reemplazar. Pues sería 3, 4, 2, 2A por 3 son 6A. Pero, como A vale raíz cuadrada de 3, esto nos está quedando 6 raíz de 3. ABCD FGH es un hexaedro regular, el cubo, donde M y N son los centros de las caras A, B, F, E. M es el centro de A, B, F, E. Y N es el centro de la cara BFGH. Perdón. N es el centro de la cara BFGC. BFGC. Diagonal, diagonal. Ahí está el centro de la cara, que se ubica en la parte posterior del hexaedro regular. Calcule la medida del diedro que forman los planos de MND, que está representado por esta región triangular de verde, y el plano de la región ADC, es decir, el plano de la cara superior del hexaedro regular. ¿Entienden lo que piden calcular? Muy bien, entonces se nos pide calcular la medida del diedro formado por el plano de verde y la base superior del hexaedro. Para ello vamos a trabajar en el plano diagonal FBDH. Recuerda que el hexaedro regular presenta simetría especular y uno de los planos de simetría es el plano BDHF, que está representado acá. En ese plano, el punto M y el punto N van a coincidir acá, donde esta línea y esta otra justamente representan estas diagonales de las caras, tanto lateral izquierda como la cara posterior. Evidentemente esta arista AE y esta arista CG acá se van a ver como una sola línea, que no lo he trazado para que el gráfico no sea muy engorroso, pero en este punto debería estar tanto A como C, y en este punto deberían estar tanto E como G. ¿De acuerdo? Ahora, el plano de verde, en esta vista, se puede ver de canto. Ese diedro acá se puede observar en verdadera magnitud. Se nos pide calcular la medida de ese diedro. Y para hallarlo sería cuestión de trabajar prácticamente en este plano, ¿no? Para ello vamos a introducir valores. A ver, trazo acá esta perpendicular hacia este segmento. Acá tenemos un triángulo donde él es punto medio, ¿no? Entonces, si nosotros suponemos
Acá, por comodidad, le pongo 2. Esto debe ser 4, donde esto ya vendría a ser la arista del hexaedro regular. La diagonal es 4 raíz de 2, todo esto es 4 raíz de 2, punto medio, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, punto medio, raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. Entonces en este triángulo rectángulo se puede observar que θ es igual al arco tangente de 2 sobre 3 raíz de 2. ¿No es cierto? Estoy acomodando para que podamos notar la clave. Esto sale raíz de 2, arco tangente de la raíz de 2 sobre 3. Se tiene un paralelogramo A, B, C, D, en cuyo interior se toma el punto P. Ahí está el punto P. Por P se levanta una perpendicular al plano del paralelogramo. Esta línea es perpendicular al plano del paralelogramo. Y en ella se toma el punto E. Hay el volumen de la pirámide EDPC. EDPC. Ok. Se nos pide calcular el volumen de la pirámide EDPC. Vamos a poner acá Vx. ¿Ya? Si los volúmenes de las pirámides EDPA, EDPA, en ese orden, ECPB, ECPB y EBAP, BAP, de esta pirámide, de esta otra y de esta otra, son 10, esta es de 10 metros cúbicos. Esta otra es de 12 metros cúbicos y esta otra es de 14 metros cúbicos. Nada más. Recuerda, este es en el espacio, ¿no? Pero si tú tienes acá un paralelogramo, ¿ya? Y tomas un punto en la región interior y lo unes con los vértices, resulta que la suma de las áreas de estas dos regiones triangulares es igual a la suma de las áreas de estas otras dos, o sea, A más B es igual a M más N. Esa es una propiedad muy conocida. Entonces, vamos a suponer que las áreas de esta región triangular vale A, de esta otra vale B, de esta región que sea M y de esta otra región triangular que sea N. Entonces, A más B es igual a M más N. Ahora vamos con los volúmenes. Resulta que el volumen de esta pirámide, tú sabes que es igual a 1/3 del área de la base, que es A, por la altura que vamos a llamarle H. Observa que la altura es la misma para las 4 pirámides. El volumen de esta otra pirámide, ¿no? es 10. Pero vamos a calcular primero el volumen de esta pirámide opuesta, ¿no? Ese volumen dice que es 14. Ya, por un lado. Por otro lado, tú sabes que es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Obviamente vamos a sumar. Pero antes de ello, el volumen de esta pirámide dice que es 10 unidades cúbicas. Ese es 1/3 del área de la base por la altura. Y el volumen de esta pirámide, que es 12 por dato, ¿no es cierto?, es igual a 1/3 del área de la base por su altura. Sumamos. Y podemos observar de esta primera suma que Vx más 14 es igual a 1/3 de A por H más 1/3 de B por H. Factorizamos 1/3 de H, quedándote A más B, ¿cierto? Y si sumas esto de acá, te estaría quedando 10 más 12, eso es 22, que es igual a 1/3 de M por H más 1/3 de N por H. Factorizas 1/3 de H y te está quedando acá M más N. Podrás observar que como A más B es igual a M más N, ¿no es cierto? A más B es igual a M más N. Entonces queda que Bx más 14 es igual a 22. Por lo tanto, Vx es igual a 8 unidades cúbicas.
Si el número de lados de un polígono convexo disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. Calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono inicial en grados hexadecimales. Tenemos polígono inicial, polígono final. ¿De acuerdo? ¿Qué elementos intervienen? Interviene el número de lados y el número de diagonales. El número de lados vamos a suponer que es n, pero dice que el número de lados disminuye en un polígono convexo en 2, n menos 2. Entonces acá el número de diagonales, tú sabes que es n, número de lados, por el número de lado menos 3 sobre 2. Y del otro será número de lados por el número de lados menos 3, o sea, n menos 5, y esto sobre 2. ¿Cierto? Y acá viene el dato, ¿no? Porque nos dice que el número de diagonales, si el número de lados disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. O sea, este valor de acá, n menos 2 por n menos 5 sobre 2, es igual al anterior, n por n menos 3 sobre 2, pero disminuido en 15. Ha disminuido en 15. Entonces, de esta expresión, fácilmente tú puedes calcular que n sale 10. O sea, se trata de un decágono regular. De un decágono convexo, perdón. Se trata de un decágono convexo, ¿no? Y el problema te pide acá, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono inicial. Entonces, piden allá la suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono inicial. Eso es 180 por el número de lados menos 2. Tú reemplazas 180 por el número de lados menos 2 y te está quedando acá exactamente 1440 grados, 6 hexadecimales. Se traza una circunferencia que tiene como diámetro, hay una circunferencia que tiene como diámetro uno de los lados de un triángulo equilátero del lado A, o sea, todo esto vale A. Quiere decir que el radio vale A medios, ¿correcto? La longitud de la parte de la circunferencia que queda dentro del círculo es, ok, como es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Tenemos que este ángulo vale 60 grados, 60 grados, 60 grados, pero como él es diámetro, acá 90, acá nos queda 30 grados, ¿no? Triángulo notable, evidentemente, a medios, a medios. Si él es 30, este arco vale 60 grados, él es 60 grados, esto vale 120 grados, pero también vale 30, porque es la altura del triángulo equilátero. Entonces este arco vale 60 grados. Entonces se nos pide calcular la longitud del arco que queda dentro del triángulo equilátero, la longitud de este arco. Bueno, acá piden hallar la longitud del arco AB. Y eso, como sabemos, es igual a la medida angular del arco multiplicado por el radio, que es a medios. La medida angular de este arco, 60 grados, tú sabes que es igual a pi tercios. Este de acá es pi tercios. Entonces esto es igual a pi tercios multiplicado por el radio del arco, que es igual a medios. Y ahí ya puedes darte cuenta que la longitud del arco AB es exactamente igual a pi por A sobre 6. En la figura ABCD es un ABCDEF es un hexágono regular. Determine RH, esta longitud de acá, sabiendo que BM vale A, esta longitud vale A, y que MR vale B. ¿Qué es lo que pasa? Mira, como tú tienes que el hexágono es regular, el ángulo exterior mide 60 grados, ¿no es cierto? Si trazamos la diagonal mayor del hexágono regular, entonces acá también vale 60 grados.
¿sí? Esto vale 60 grados. El de 120, acá tienes 30, acá tienes 30 grados. Para 60, acá tienes 30 grados. Muy bien. Lo que estamos observando en torno al punto E es una situación muy interesante. El haz armónico, ¿no? Esta es bisectriz de este ángulo y esta línea es bisectriz de todo este ángulo. Entonces, dado que este es un haz armónico, estos 4 puntos me están formando una cuaterna armónica. Y por cuaterna armónica sabemos que x entre b, ¿no?, es igual, L entre L es igual a todo entre este tercer segmento. X más A más B es el valor de A. De ahí que X ya lo podemos despejar. Esto quedaría B multiplicado por A más B sobre A menos B. Ahí está. O sea que tienes una torta de 3 pisos de 30 centímetros de alto, formada por 3 prismas rectos de base rectangular y de igual altura. Bien, acá tenemos el último piso de la torta. Acá tenemos el piso central de la torta de 3 pisos, ¿no? Y acá tenemos ya el último piso, el primer piso, mejor diría, ¿no?, de esta maravillosa torta. Ahí está. Bueno, dice que la relación de los volúmenes es de 1 a 2 a 3, o sea que si este volumen es V, este volumen es 2V y este volumen es 3V. La altura total es de 30 centímetros y las alturas de cada piso, dice, son iguales, ¿no? Si los volúmenes, los prismas rectos rectangular de igual altura, entonces acá nosotros podemos indicar que las alturas son cada una de 10 centímetros. Calcule el área de la base de la torta, o sea, de la última, ¿no? O sea, la última acá tiene un área en la base, tiene una base y se nos pide calcular el área de esa base. Si el volumen total es 6V, ese dato, 6V, dice que es igual también a 12 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. 12 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. Ese es el volumen total de la torta. Entonces, se nos pide calcular el volumen, perdón, el área de la base de la torta, ¿no? El primer piso tiene un área en la base y eso nos piden calcular. Bueno, lo que podemos hacer acá es calcular ese factor V que sale 2 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. Ahora el primer piso es 3V, o sea, multiplico por 3, esto está quedando 6 por 10 a la 4 centímetros cúbicos, es el volumen de este piso de la torta. Pero ese volumen sabemos que es igual al área de la base por su altura, que es 10. Este es igual a 6 por 10 a la 4 centímetros cúbicos, 90 centímetros. Entonces el área está quedando igual a 6 por 10 a la 3 centímetros cuadrados. No sea malo. Ahora sí, queremos enviar un saludo al jovencito James, que nos ha proporcionado el examen del día de hoy, a quien también les deseamos la mejor de las suertes. Un saludo para toda la gente de Huánuco. Pronto vamos a estar por allá. Chao.